Camino sin Fronteras. El día de hoy tampoco nos va a poder acompañar nuestra queridísima amiga Galia. Creo que le entró también a la histeria colectiva del coronavirus. Pero esperemos que esté bien en casa y le mandamos un saludo desde Saber Sin Fin. Muy bien, el día de hoy vamos a tocar el tema estrés y salud, relacionándolo precisamente con la situación de histeria colectiva que se ha suscitado a partir de el coronavirus. Muy bien. Vamos a ir analizando los factores que provocan el estrés, el mecanismo del estrés y el efecto que ha tenido en nosotros toda esta información excesiva a la que los medios de comunicación masivo nos han sometido ya de una manera exagerada. Muy bien, empezamos con ubicar estrés y salud. Para poder entender qué cosa es la salud, debemos comprender que un estado natural de armonía en todos los aspectos que implican el ser humano, eso es justamente lo que entendemos por salud. Repito, la salud es un estado de armonía que incluye todos los aspectos del ser humano. Estamos hablando de la parte física, emocional, la parte mental e inclusive la parte social, porque al ser seres sociales, evidentemente, debemos tener un estado de armonía basado en la interacción social. Entonces, cuando nosotros analizamos todos los factores que van poco a poco deteriorando ese estado de armonía, vamos a ubicar que uno de ellos es precisamente el estrés. ¿Por qué razón? El estrés finalmente va a hacer grandes estragos en nuestro cuerpo a partir del mecanismo que implica todo este proceso. De ahí que debamos entender perfectamente cómo funciona el estrés. El estrés se define como una respuesta ante una amenaza, es decir, es un mecanismo de supervivencia. Pero a diferencia del instinto, el instinto es sobre todo representativo de una misma raza. En cambio, el estrés está más bien relacionado únicamente con los seres humanos. Los animales tienen instinto, reaccionan de manera instintiva, pero el ser humano, además de instintos, presenta el mecanismo del estrés. El estrés se clasifica en estrés que pudiéramos denominar bueno y estrés malo. Utilizando términos más académicos, le llamamos evoestrés a ese estrés positivo que te ayuda para que tú te agilices en los objetivos que quieres hacer. Es un estrés que produce cierto nivel de adrenalina que te obliga a terminar tu trabajo. Es un estrés que te va a motivar y que te va a impulsar a salir adelante de algunas situaciones, sobre todo de carácter social. Pero existe el estrés negativo, también conocido como diestrés. El diestrés llega a producir grandes niveles, sobre todo de angustia, que va a impedir procesos de razonamiento muy correctos. ¿Por qué razón? Se dice que cuando la persona entra en un estado de shock emocional, se vuelve reactiva y no propositiva. Por ende, el estrés malo, el diestrés, en realidad va a alterarnos grandemente en muchos niveles. A nivel físico, el estrés sobre todo va a provocar que las glándulas suprarrenales produzcan demasiado cortisol. Y el cortisol, conocido también precisamente como la hormona del estrés, va a ir disminuyendo otros niveles de lo que llamamos
sobre todo los neurotransmisores, la dopamina, entre otras. De ahí que entonces es necesario entender que el estrés al que nos vemos sometidos cotidianamente van a ser un detonador de grandes problemas físicos y emocionales. Y esto, por supuesto, nos va a llevar a presentar también serios problemas en nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos alterados emocionalmente, ya no nos relacionamos igual con el mundo. Todo lo interpretamos a partir de un proceso meramente emocional. Y si tomamos en cuenta que el ser humano en realidad es más emocional que racional, debemos entender que cuando estamos bajo el influjo, bajo el impacto de las emociones desbordadas, realmente no tenemos la capacidad para interactuar socialmente y de manera más adecuada con las personas que nos rodean. Como dicen, no buscamos a quien nos la hace, sino a quien nos la paga. Entonces debemos entender todos los efectos que este proceso genera. Ya son bien conocidos que a nivel físico va a producir, entre otros, úlcera, porque se va a generar un excesivo proceso de lo que llamamos los ácidos gástricos. Y esto, por supuesto, va a ir en deterioro de las mucosas, etcétera, hasta que puede llegar a niveles de provocarnos una úlcera. El estrés provocado por el cortisol va a conducir a nuestro cuerpo físico a presentar contracturas musculares, pero sobre todo a nivel de cuello, hombros y espalda, que son justamente las partes de nuestro cuerpo donde más somatizamos estas emociones tan conflictivas. Posteriormente vamos a ubicar que se produce, gracias a el estrés, una gran cantidad de azúcar como una reacción que tiene nuestro cuerpo ante otros mecanismos previos, y el exceso de azúcar en ocasiones nos va a llevar, sobre todo si tenemos ya una tendencia genética a la diabetes, nos va a llevar a presentar esta enfermedad. Ahora, todo esto va a empezar a suceder por la simple y sencilla razón de que el cortisol va a afectar grandemente la reacción que tiene el sistema inmunológico. Entonces debemos entender perfectamente que para estar más sanos debemos estar evidentemente más relajados. Entre otras enfermedades que se producen por el estrés tenemos, por supuesto, la hipertensión, la obesidad, el colon irritable y he aquí un dato interesante. El estrés te va a provocar en la gran mayoría de los hombres, puede llegar a provocar disfunción eréctil. Entonces debemos entender que el estrés entonces tiene grandes consecuencias en nuestra salud. De ahí que debemos tratar de hacer cambios en nuestra vida para tratar de evitar estos niveles de estrés a los que cotidianamente nos vemos sometidos. De hecho, la cultura del siglo XXI es la denominada cultura del estrés. ¿Por qué razón? Porque vivimos, sobre todo las personas que estamos inmersos en grandes ciudades, tenemos que cubrir tiempos, tenemos que cubrir con ciertos niveles de trabajo que se nos exigen y sobre todo debemos por lo menos de cubrir nuestras necesidades básicas, y la economía en la que vivimos nos lleva a tratar de sobrevivir de cualquier manera. De ahí que el estrés esté menoscabando sobre todo la armonía de las relaciones humanas en el seno de la cultura del siglo XXI. Necesitamos entender sobre todo que
que el estrés, al ser un proceso corporal reactivo, que viene siendo una reacción que se presenta en el llamado cerebro reptiliano, va a hacer que todo nuestro sistema vaya reaccionando de una manera intempestiva. Y todo esto relacionándolo con el proceso de la sociabilización, tenemos que quedar muy claros que cuando una persona empieza a mantener cierto nivel de estrés, se dice que energéticamente también a nosotros nos va contagiando. Pero si vamos al seno de lo que llamamos las neurociencias, se cuenta con las denominadas neuronas espejo. De ahí que cuando una persona empieza a presentar signos y síntomas de estrés y ésta empieza a interactuar con otras, pronto se van a ir relacionando esos estados de imitación social y poco a poco se va a ir presentando lo que denominamos la histeria colectiva. Actualmente estamos sobre todo metidos en un estado de histeria colectiva debido a la excesiva información amarillista sobre lo que viene siendo el coronavirus. Debemos entender que, si bien es cierto que es una enfermedad que está dañando a la especie humana, también debemos tener bien claro que no debemos caer en esos niveles de histeria colectiva que nos lleven a hacer compras de pánico y que evitemos relacionarnos con nuestros semejantes. Debemos tomar las medidas necesarias, pero no exagerar. Desgraciadamente, podemos notarlo muy claro a través de las redes sociales, cómo existen algunos grupos y particularmente algunos grupos de carácter religioso que se aprovechan de esta situación de histeria colectiva para hacer sobre todo un proceso de proselitismo. He estado viendo algunos mensajes, algunos memes que se relacionan con la cultura católica y sobre todo están aprovechando esta situación para evangelizar, para estar haciendo un proselitismo realmente, yo diría desde mi particular punto de vista, detestable, porque realmente en lugar de ayudar al colectivo, le van sumiendo cada vez más y más en esos procesos de histeria que no nos ayudan a salir adelante de esta situación. Realmente la histeria colectiva es un proceso que resulta natural en el ser humano al tener una naturaleza social. Curiosamente, el proceso de la histeria colectiva también pudiéramos denominarlo como la histeria social o la psicosis social, porque a partir de una pequeña información, esta se va desvirtuando y se va sobreexagerando al grado tal que esto se convierte en un egregor. ¿Qué es un egregor? Vamos a hacer una consulta sobre este concepto que se relaciona directamente con la idea de la histeria colectiva. Muy bien, dice esta definición: un egregor, del griego egregoros, significa vigilante. Es una forma de pensamiento grupal asociada a un conjunto de individuos, una entidad independiente que ha sido gestada, moldeada y alimentada por los pensamientos de un colectivo. Cada pensamiento produce una forma energética flotante generada por la conjunción del cuerpo emocional en conjunto con la mente de deseos, por lo cual su contenido es mental y emocional al mismo tiempo. Su duración depende de dos factores: la intensidad inicial y la energía que la alimente mediante la repetición de pensamientos por su propio creador y por otras personas que logren entrar en comunión con esa
forma de pensamiento. Es decir, finalmente recuerda, el primer principio hermético dice que el universo es mental. Todo es mente y por ende lo que tú creas, ¿sí? Lo que tú generas en tu mente, eso va a determinar tu realidad. Decía Buda, cambia tu mente y cambiarás el mundo. Lo que tú crees, lo creas. Entonces debemos entender que, si bien es cierto, la situación en la que nos encontramos, tampoco debemos caer en lo que también llamamos la infoxicación. La infoxicación no es otra cosa más que una intoxicación informativa. Cuando nosotros empezamos a entrar en la histeria colectiva, sobre todo nos da por tratar de investigar, pero no siempre escogemos las fuentes más adecuadas. Si ustedes ubican, en este momento la gran mayoría de las personas está pendiente de todos los noticieros, y una característica de la gran mayoría de noticieros es ese amarillismo que tanto altera a los seres humanos. Debemos entender entonces que si queremos informarnos, escojamos correctamente las fuentes que nos van realmente a dar una perspectiva más correcta, más sana y objetiva de lo que son las cosas, y evitar la infoxicación. La gran mayoría de nosotros lo que hacemos es reproducir los mensajes que nos llegan a través del celular o a través de las distintas redes sociales, sin analizar exactamente en qué se fundamenta, en qué se basa, cuál es el origen y la intención de ese tipo de información. En la mañana me llegó el mensaje, era una cadena de oración a través de la cual se estaba convocando a los ángeles y a los arcángeles para que vinieran a salvarnos aquí a la ciudad de Puebla de Los Ángeles, porque como decía X pasaje bíblico, teníamos que ponernos a orar en momentos de crisis. Eso evidentemente es resultado de un proceso de ignorancia colectiva, pero el problema no está en quien lanza el primer mensaje, sino en quien lo sigue reproduciendo, manifestando sobre todo una ignorancia acerca de la información que llega así y no es capaz de analizar. Así que es una invitación para que podamos desarrollar siempre un pensamiento crítico y analítico, para que antes de compartir una información tengamos sobre todo fundamentos y conozcamos la motivación y consecuencia de estos. De ahí que es importante estar informados, pero una cosa es tener una información científica y objetiva y otra caer en la infoxicación. Un ejemplo de la infoxicación: cuando a una persona le empiezan a contar una historia, un chisme, y esta persona se empieza a interesar por más, por conocer un poco más de esta situación, empieza a buscar y a buscar por todos lados y cae, por supuesto, en un estado de intoxicación informativa. Entonces, en este momento, si tú analizas todos los medios masivos de comunicación, las redes sociales, etcétera, nos están evidentemente infoxicando a tal grado que hemos caído ya en una histeria colectiva como pocas veces se había visto. Las histerias colectivas siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, pero no a los niveles en los que estamos llegando actualmente. Y para que nos quede más claro el proceso de la referencia a lo que es la histeria colectiva y la infoxicación, traigo a colación el ejemplo de el chupacabras. Si ustedes recuerdan, fue una situación que se suscita en nuestro país a partir de un proceso de manipulación mediática, y
esto se convierte en una realidad, es decir, se vuelve un egregor y la gente lo repite, la gente empieza a construirlo como una realidad, a tal grado que todo mundo no tenía otra plática más que el chupacabras. Y al final, ¿en qué terminó el chupacabras? Ya nadie supo, a nadie le interesó. Justamente en ese estado de histeria colectiva estamos entrando a partir de la infoxicación. De aquí que es necesario ser más objetivos, hacer un alto en esta situación y vuelvo a reiterar, no es que quiera yo disminuir el efecto objetivo que tiene esta enfermedad y las medidas de precaución que cada uno de nosotros debe tomar, pero evitemos caer en esos estados de histeria colectiva que en realidad, en lugar de ayudarnos, nos van a generar mayores condiciones para que esta enfermedad se vaya presentando en nosotros. Ahora, si vamos ubicando correctamente, debemos entender que nuestros investigadores, los científicos especializados en este tipo de enfermedades, nos van a indicar perfectamente que en realidad el índice de mortalidad del virus, del coronavirus, y sus efectos no son tan fuertes como la gran mayoría de las personas lo está tomando. ¿Por qué razón? Porque ya empezó la infoxicación a partir de un estado extremo de histeria colectiva. Debemos tratar de entender este proceso para que poco a poco vayamos cambiando nuestra perspectiva y, de ser posible, podamos hacer lo que llamamos la alquimia de la adversidad. ¿En qué consiste? En que tú ubiques que gracias a las circunstancias adversas podemos aprender más de ellas. ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano solo aprende a partir del sufrimiento y de la adversidad. Por ejemplo, cuando llegas a casa y encuentras que ya te robaron, que ya no existe absolutamente nada, al principio reaccionamos sin poder controlar nuestras emociones, reaccionamos y tratamos de golpear, de tirar lo que se encuentre a nuestro paso, pero realmente, ¿qué estamos ganando con ello? Ya no vamos a ganar nada. Entonces debieras cambiar tu perspectiva y pensar que en realidad eso es una gran oportunidad para practicar el desapego. Cuando alguien te ofende, no te incomodes. Tómalo con algo de inteligencia emocional. No seas reactivo, sé propositivo. Y la persona que te ofende, siempre recuerda, hay una enseñanza budista en la que se plantea que precisamente la visión de la adversidad siempre tiene un punto de positivo. Gracias a la adversidad crecemos. Existe esta enseñanza. Cuando Buda llega a un lugar a enseñar, el pueblo se reúne y empiezan a generar todo un colectivo que va en busca de sus enseñanzas. Cuando el rey se entera de esta situación, se enoja mucho y va hacia Buda. Buda está dando su enseñanza cuando llega el rey y lo empieza a ofender. Buda no responde. Cuando ve que Buda no responde, lo empieza a golpear, a patear y a denigrar ya a niveles exagerados. Entonces, al final, el rey, como ve que Buda no reacciona, solamente agarra sus cosas y se va. Los discípulos le preguntan a Buda: Señor, maestro, ¿por qué razón usted no reacciona? Él contesta: cada quien da lo mejor que lleva en el corazón, y si lo que lleva
son ofensas y agresiones, ese debe ser tu maestro de compasión. Y además, cuando alguien te trae un regalo, cuando alguien te lleva un presente y tú no lo aceptas, a la persona no le queda otra más que regresarse con su presente. No te enganches, no te identifiques con las adversidades, más bien aprende a sacar una lección que te ayude a crecer. Entonces, ante esta circunstancia de histeria colectiva en la que ya entró la gran mayoría de las personas, debemos ver realmente la parte positiva. ¿A qué nos está llevando esta situación del coronavirus? Si somos objetivos, debemos entender que, entre otras cosas, esto nos está enseñando la vulnerabilidad, la impermanencia del ser humano. El ser humano, por desgracia, tiene la idea de ser una entidad, de ser un ser demasiado fuerte, cuando no es así. Lo estamos viendo. Un simple virus es capaz de matar a un ser humano. Si tomáramos conciencia de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos, dejaríamos de generar tantos apegos hacia las personas, hacia las circunstancias y hacia nosotros mismos inclusive. ¿Por qué razón? Porque ¿para qué te apegas a las cosas si todo cambia y lo único que no cambia es que todo cambia? Entonces deja que la vida fluya, ve adaptándote a las circunstancias que se te van presentando sin tratar de detener el proceso. Entonces, pareciera que más que el miedo al virus es el miedo hacia la muerte. Pero si tenemos miedo a la muerte es porque realmente no hemos aprendido a valorar la vida. Todo es impermanente, todo es un proceso de cambio. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte si es un proceso natural que se presenta entre todos los seres vivos? Cambia tu perspectiva y empieza a ver la adversidad de esta situación como una oportunidad para mejorar tus hábitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, tu dieta. Tienes que entender que actualmente la alimentación que cotidianamente llevamos es sobre todo una dieta ácida y no una dieta alcalina. Para las personas que no tienen muy clara esta visión de lo ácido y lo alcalino, seguramente les va a servir esta explicación. Nuestro sistema, sobre todo el sistema digestivo, trabaja con lo que llamamos el pH o el potencial hidrógeno. Todos los alimentos tienden a ser ácidos o a ser alcalinos. De ahí que un cuerpo, cuando esté en un proceso de acidificación, es más fácil que, ante todo, caiga en enfermedades porque su sistema inmunológico se va a ir debilitando. Pero desgraciadamente la gran mayoría de los alimentos que consumimos cotidianamente nos llevan a un proceso de acidificación. Por ejemplo, los lácteos. Si ustedes ubican, los lácteos son evidentemente un proceso que está relacionado con la naturaleza de los mamíferos, pero en la naturaleza, si tú eres objetivo, todos los mamíferos pasan por un periodo de lactancia y posteriormente jamás vuelven a consumir leche, y en su periodo de lactancia solamente consumen la leche de su madre o de su misma especie. En cambio, el ser humano permanentemente está consumiendo leche de alguien que ni es su madre ni es su misma especie. Es decir, somos parásitos de una vaca permanentemente. Y lo que provoca la leche es una acidificación. De ahí que este sea un factor cancerígeno que está haciendo grandes detrimentos dentro de nuestra cultura. Entonces, una de las recomendaciones y de las
visiones provechosas que podemos sacar de esta situación es: cambia tu dieta, aprende a alcalinizar tu cuerpo. Existen muchísimas recomendaciones al respecto. Una de ellas es, sobre todo, que apliques un poco de bicarbonato y limón al agua que tú tomas cotidianamente, para que así empieces a modificar el pH de tu cuerpo. Un cuerpo alcalino tiene un sistema inmunológico más fuerte. Ahora, si se está suscitando esta pandemia como se está planteando, hay que ser positivos. Recuerda que vivimos en un mundo de sobrepoblación extrema y por ende, si viene una pandemia, sería una bendición. ¿Por qué razón? Porque ya no tenemos capacidad para poder mantener a tantísimas personas. Solamente imagina dónde se le va a dar trabajo a los millones de personas que salen de una universidad cada año. Gracias a una pandemia vamos a disminuir el número de población que tenemos a nivel mundial. Así que bienvenida a la pandemia, ¿sí? Aprende a ser un poco de más relajado, a ser más positivo en estas situaciones. Algunas personas dicen que exagero en mi visión de relajación ante estas situaciones, pero en primer lugar, ¿qué ganas preocupándote? La preocupación en realidad es un estado energético denso que hace que la vibración que nosotros generemos se contamine a través de los demás y generamos condiciones mentales muy deplorables que provocan una histeria colectiva demasiado fuerte, y esto densifica al ser humano como especie. De ahí que necesitamos también, sobre todo, aprender a controlar el estrés. Que nos sirva esta enfermedad, que nos sirva esta situación para cambiar nuestra vida, para cambiar muchos hábitos de la vida cotidiana, y sobre todo que aprendamos a vivir sin tanto estrés. Ahora se está tomando la medida de que debemos estar aislados, de que vamos a darnos unos días para evitar el contagio masivo. Pues bienvenido ese proceso. ¿Por qué razón? Porque así vamos a tener la oportunidad de convivir con nuestros parientes y amigos. Por lo general, si somos objetivos, debemos darnos cuenta que con quien menos convivimos es con nuestra familia. Por eso decimos de manera cotidiana que la familia y el sol, entre más lejos mejor. De ahí que esta va a ser una gran oportunidad para convivir con la familia. Solo date cuenta, trabajas 8 horas y estás, por supuesto, lejos de casa. Vas a dormir otras 8 horas, son 16 horas. Para comer utilizas aproximadamente 2 horas, son 18 horas. Ves televisión unas 2 o 3 horas, son 21 horas. Y ahora te preguntaría, ¿cuánto tiempo realmente le dedicas a tu familia? Si bien es cierto, en este momento no podemos dedicarnos a la familia, pero debemos cambiar esas visiones y tratar de darles tiempo de calidad. Tiempo de calidad no es que te pongas a ver la televisión con tus hijos o con tu familia. Tiempo de calidad es que te comuniques con ellos, que te acerques con ellos. Así que bienvenidos estos días de cuarentena, porque nos van a permitir convivir y comprender más a la familia, estar más en contacto con ellos. Entonces, desde mi perspectiva, esto que nos está sucediendo como humanidad es realmente una lluvia de bendiciones, porque nos va a permitir reflexionar. Si no tenemos que estar en nuestros espacios de trabajo, vamos a tener que aprender a estar solos. Y solo ubica lo siguiente: la gran mayoría de las personas
no está acostumbrada a escuchar lo que llamamos la voz de su conciencia, razón por la cual tiene prendido el televisor, la radio, el celular, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos hacer es escuchar nuestra propia conciencia. Ahora, si en estos días de cuarentena tienes esa necesidad de llenarte, de saturarte de distractores mentales, es precisamente porque no estás acostumbrado a escuchar la voz de tu conciencia. Otro punto importante, si tú ubicas el índice de lectura a nivel nacional en nuestro país, es de 3 libros por persona durante toda su vida. Y el estudio dice literalmente, incluyendo el libro vaquero y TV y novelas. Entonces, en esta cuarentena, en lugar de que estés viendo televisión, aprovecha y ponte a leer. Hay muchos libros que tenemos pendientes y aprovecha este tiempo, date la oportunidad de convivir, analiza la situación, reflexiona, que estos días no sean días de vacaciones, sino días de reflexión. Así que, si lo vemos desde esa perspectiva, bienvenidos estos días porque nos van a permitir estar más en contacto con nosotros. Este proceso también debemos entenderlo como el camino hacia comprender el proceso emocional que está estructurando el ser humano. Permanentemente, al ser seres sociales, estamos viviendo de la información del colectivo, pero por lo general no sabemos cómo controlar nuestras emociones. Si bien es cierto, ya entraste a un estado de infoxicación y esto hace detrimento en tus emociones, ahora la pregunta es, ¿cómo cambiar las emociones? ¿Cómo comprender tus emociones? En primer lugar, debes entender que las emociones son la naturaleza del ser humano. Somos aproximadamente un 10 o 15% de razón y el resto somos más bien emocionales e instintivos. De ahí que se dice que las emociones son en realidad la esencia de la vida humana. Para poder controlar las emociones debemos entender el mecanismo que subyace en ellas. En primer lugar, una emoción es una reacción que se presenta ante un estímulo y va dirigido sobre todo a lo que llamamos nuestro cerebro reptiliano. Se dirige concretamente a la amígdala y la amígdala va a generar un proceso de interpretación, es decir, un estímulo va a ser llevado a lo que llamamos la memoria emocional, se interpreta y a partir de ahí se genera una reacción. Entonces, todo este proceso puede ser interpretado bajo el cambio de perspectiva que tú tienes con la interpretación basado en tu pasado emocional. Entonces, si tú quieres modificar el efecto de tus emociones, basta que las interpretes de una manera diferente. Por ejemplo, si tú tienes alguna ocasión la oportunidad de hablar en público y estás muy alterado emocionalmente, ¿qué es lo que puedes hacer? Cambiar el contexto, que en asertividad denominamos, sobre todo a esta técnica, cambio de escenario. ¿Por qué no cambias la visión mental de lo que tienes en este momento y de esa manera tus emociones se van controlando? Ahora también, si estamos hablando de un cambio de vida en este proceso, podemos darnos cuenta que existen medidas alternativas. Si estamos cayendo ya en la histeria colectiva, en este estado de estrés que está en detrimento de nuestra salud física, emocional y mental, te propongo que en estos días aprendas a llevar una vida más relacionada con la naturaleza esencial del ser humano, utilizando terapias alternativas. 1. Aprende a meditar. 2.
aprende sobre todo a utilizar la aromaterapia, la musicoterapia, el yoga, etcétera. ¿Por qué razón? Porque estos son elementos que nos van a permitir, que nos van a conducir a un cambio de actitud. ¿Por qué recomiendo la meditación? Lo que genera la meditación, sobre todo, es un proceso de dopamina y de oxitocina. De ahí que los niveles de cortisol disminuyen al máximo, y si el cortisol es el causante de que nuestro sistema inmunológico vaya en detrimento, pues qué bueno que tenemos esta herramienta para poder así ir fortaleciendo el sistema inmunológico. ¿Por qué nos puede ayudar la musicoterapia, la aromaterapia y una alimentación más sana? Sencillamente porque finalmente son vibraciones que van impactando a nivel del subconsciente y a nivel del inconsciente. De ahí que cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos alguna música más suave, una música sobre todo lo que llamamos los sonidos binaurales, vamos a ir cambiando poco a poco nuestro nivel emocional, nuestro nivel vibracional. Y entonces yo creo que estos días en los que la gran mayoría está viendo un proceso de dolor y de angustia, tú puedes tomar una visión completamente diferente y vivirlo como una oportunidad para cambiar tu estilo de vida, para reflexionar un poco más, para convivir con tu familia y sobre todo para estar más contigo mismo a través de la reflexión, a través de la meditación. Entonces debemos entender que el universo depende de la perspectiva desde donde le queramos ver. Cambia tu mente y cambiarás el mundo. Si bien es cierto, vuelvo a reiterar, no estoy en detrimento de las informaciones que nos lleguen y de las medidas de precaución que se nos están indicando. Tampoco entres en una histeria colectiva a tal grado que ya no te puedes interrelacionar con tus semejantes porque ya estás generando las condiciones para que te contagies y que tú vayas a contagiar a otros. Es bastante deplorable ubicar cómo en algunos países ya se están terminando algunos productos en los supermercados. ¿Por qué razón? Por este proceso de histeria colectiva, como si el hecho de que compraras los kilos y kilos de determinado producto te fuera a salvar. Realmente toma conciencia. Bien dicen en México que cuando te toca, te toca. Cuando dice, literalmente dice, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Así que, ¿para qué te alteras emocionalmente? Mejor relájate, disfruta de estos días y sobre todo, aprende a cambiar tu estilo de vida. Tienes que ubicar que la realidad no existe de manera inherente. La realidad la vamos nosotros conformando a partir de nuestra propia percepción. Entonces, bienvenidos a estos días de crisis. Basta que cambies tu perspectiva para que los veas como una verdadera bendición y no entres a la histeria colectiva que tanto daño nos está haciendo y que, por supuesto, va en detrimento de toda nuestra humanidad. Muy bien, espero que estas pequeñas reflexiones nos hayan servido y que estos días que están próximos sean realmente una oportunidad para reflexionar, para convivir con nosotros mismos, para estar con nuestra familia y sobre todo poder hacer cambios en nuestra vida cotidiana. Muy bien, pues les esperamos la próxima semana. ¿Tienes saludos, mi querido monje? Sí, nos mandan saludos, Álvaro ¿verdad? Carrión, Jesús Andrade, Jesús Andrade, Álvaro Carrión, Olivia Sesma, Olivia Sesma, Álvaro Carreón,
¿Dónde está el otro? Aquí está. Bueno, pues Armando García Estrada. Armando García Estrada, pues me da muchísimo gusto que nos estén saludando y de antemano una disculpa porque por lo general no soy muy de estarme acercando hacia quienes nos envían saludos, pero es parte de la dinámica del programa. ¿Por qué razón? Porque a veces siento que los temas son demasiado extensos y no me da tiempo para poder concluirlos en el espacio de una hora, pero les agradezco muchísimo sus saludos y sobre todo gracias por escucharnos, porque evidentemente sin ustedes este programa no tiene ninguna razón de ser. Les agradezco a todos y particularmente a Jesús Andrade que se haya comunicado con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.